Buenas noches, soy la doctora Steffi Pinto, residente de tercer año de cardiología del Sanatorio Ramón Cereijo. Voy a hablar sobre los factores inflamatorios y metabólicos en la insuficiencia cardíaca. Más allá de los predictores que conocemos tradicionalmente que están relacionados a la evolución de la insuficiencia cardíaca, en los últimos años también se han estudiado fenómenos inflamatorios y metabólicos que desempeñan un papel importante en la fisiopatología y el pronóstico de esta enfermedad. Entre estos factores conocemos a la resistencia a la insulina, la eritrosedimentación acelerada, la alteración en el metabolismo de los lípidos, el síndrome metabólico y las alteraciones del sueño. Todos estos factores se estudiaron a través de un estudio que se hizo en Suecia entre el año 1970 y 1973, en el que se incluyó a más de 12.000 pacientes varones de 50 años de edad y a los cuales se les hizo un seguimiento durante 20 a 30 años. Estos pacientes estaban libres de hipertensión, diabetes o enfermedad coronaria. Cuando cumplieron 70 años, más de 400 de estos pacientes se realizó un ecocardiograma de control y se vio que en 16 de ellos presentaron fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor que 40. A estos pacientes se los comparó con aquellos que llegaron a presentar insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes o infarto de miocardio, y también se los comparó con los pacientes que no presentaron ninguna de estas enfermedades. Y se vio que a estos pacientes que tenían FEI menor de 40, al inicio del estudio tenían la proinsulina medida en valores altos. Y también se vio, por otro lado, que estos pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca tenían la eritrosedimentación inicial acelerada. Por otro lado, se les interrogó sobre el sueño, alteraciones del sueño, y se vio que estos pacientes que tenían insomnio, que tomaban medicación para dormir, que les costaba conciliar el sueño, también tenían más adelante el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Y entre otros, como el síndrome metabólico, también los pacientes que presentaban hipertensión, diabetes, etcétera, y tenían mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, podemos decir que la insulina aumentada es una expresión de mayor resistencia a la insulina y por lo tanto un predictor de disfunción ventricular. La eritrosedimentación acelerada es la expresión de fenómenos inflamatorios y predictor para la insuficiencia cardíaca. El síndrome metabólico, todos los que la componen, es la activación, predicen la activación de fenómenos inflamatorios que están medidos por factor de necrosis tumoral e interleucina 6, que dan lugar a un aumento de la masa ventricular, una disfunción diastólica y tamaño de la aurícula izquierda. Las alteraciones del sueño, estos pacientes que tenían este trastorno, se vio que también tenían aumento de la resistencia a la insulina, mayor activación de fenómenos inflamatorios, y esto sumado al sobrepeso eran predictores mayores de presentar insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la hipoalbuminemia, como se vio en el estudio ABC-HILT Study, en el que también se incluyó más de 3.000 pacientes y se tomó como punto de corte una hipoalbuminemia inferior a 4, se vio que la disminución de 0.1 gramo por decilitro del descenso de la albúmina incrementaba el 13% del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. La hipoalbuminemia se puede dar por pérdida de proteínas, por hemodilución incipiente y también por mayor tasa de morbilidades. Se ve que estos pacientes también que presentan hipoalbuminemia son pacientes con enfermedades crónicas como el EPOC, la enfermedad renal crónica, y también todo esto da a una disminución de fenómenos anabólicos y mayor predominio de fenómenos catabólicos. Bueno, entonces la inflamación no solamente precede a la insuficiencia cardíaca, sino también la acompaña y condiciona.
Y estos pacientes que llegan a presentar aumento del factor de necrosis tumoral y PCR son estos pronósticos independientes de si el paciente tiene alteración de la función ventricular, de presentar un peor pronóstico en la insuficiencia cardíaca durante la enfermedad y también aumento de la mortalidad. Y esto es peor aún si se asocian trastornos nutricionales. Por otro lado, como vimos antes, la hipoalbuminemia, que se puede dar por la disminución de la síntesis, el aumento del catabolismo, pérdidas digestivas o renales o hemodilución por congestión, también puede significar un peor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto al colesterol, valores bajos en la insuficiencia cardíaca se asocian a peor sobrevida. Esto lo voy a explicar más adelante. Aquí es al contrario de lo que esperaríamos. Y la adiponectina, que esta sustancia es una citoquina secretada por el tejido adiposo, lo que tiene efecto en pacientes sanos, tiene efecto antiaterogénica, angiogénica, antiapoptótica y también ejerce un efecto antirremodelado, antifibrosis, antihipertrofia, aumenta la sensibilidad a la insulina y ejerce acción antiinflamatoria. Sin embargo, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, niveles altos de adiponectina indica un peor pronóstico. Acá, bueno, voy a explicar un poco esta controversia de estos dos factores. El colesterol, como sabemos, en los pacientes nosotros asociamos a que niveles altos de colesterol se asocian a mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad. Sin embargo, en estos pacientes se han realizado varios estudios, no se ha definido claramente, pero se vio que en los pacientes con insuficiencia cardíaca el colesterol bajo se asocia a un peor pronóstico por congestión e hipoperfusión hepática, porque los pacientes que tenían colesterol bajo tienen un mayor catabolismo frente a un menor anabolismo y menor reserva metabólica, y también porque hay una teoría del efecto protector del colesterol que se asocia porque las lipoproteínas inhiben la activación de las citoquinas proinflamatorias. Se cree que este es un efecto amortiguador del colesterol en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otro lado, también los niveles altos de adiponectina, se vio que los pacientes que presentan niveles altos de adiponectina se asocia a un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es lo contrario de lo que se esperaría en un paciente sano. Hay tres teorías que explicarían este fenómeno y la primera teoría es que los pacientes que tienen niveles altos de adiponectina también tienen valores altos de BNP. Como sabemos, el BNP es lipolítico y por lo tanto eh, estimularía mayor síntesis de adiponectina. Por un lado, se puede decir que tal vez la adiponectina solamente es una expresión de más valores altos de BNP. Otra teoría es que la adiponectina sí tiene un efecto patogénico y marca el peor pronóstico por sí sola. Y una tercera teoría es que los niveles altos de adiponectina son un mecanismo de defensa activado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. No se sabe con exactitud cuál es la teoría correcta, pero sí sabemos que los pacientes que tienen colesterol bajo y niveles altos de adiponectina son marcadores pronósticos adversos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El estudio mímica es un estudio que significa marcadores de inflamación y metabolismo en la insuficiencia cardíaca ambulatoria. Este se realizó en Argentina y es importante porque en este se pudo demostrar
que la función sistólica, la función de eyección del ventrículo izquierdo, no tiene ninguna relación con la expresión de fenómenos inflamatorios y metabólicos. Es decir, que pacientes pueden llegar a presentar insuficiencia cardíaca independientemente de la función sistólica, si está deteriorada o no. También se vio en este estudio que la caminata de 6 minutos y la capacidad de esfuerzo del paciente expresan el grado de activación inflamatoria y metabólica. Y se vio que todos estos marcadores pronósticos pierden fuerza ante la presencia de la insuficiencia mitral, el descenso de la albúmina y del colesterol, que son factores más importantes. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la caquexia cardíaca. La caquexia cardíaca es la pérdida, bueno, en realidad la caquexia es la pérdida no intencional ni edematosa de peso mayor o igual que al 5% en los últimos 12 meses, o índice de masa corporal que sea igual o menor a 20 kilogramos por metro cuadrado. Esto asociado a 3 de los siguientes factores, como fatiga, anorexia, pérdida de fuerza muscular, pérdida de masa libre de grasa, alteraciones en el laboratorio como factores de inflamación, anemia y poliminemia. Bueno, la prevalencia de la caquexia cardíaca oscila entre el 5 y el 15%. Los pacientes, cuanto mejor están tratados, menor es la prevalencia, y el marcador pronóstico asociado a una mortalidad anual es cercana al 50%. El cuadro clínico se presenta con disminución de la masa muscular, grasa y ósea, activación neurohormonal, activación de la cascada inflamatoria, resistencia a la insulina y la hormona de crecimiento, y la activación del eje córtico suprarrenal. Por otro lado, la obesidad el sobrepeso tiene como un índice de masa corporal entre el 25 y el 30 kilogramos por metro cuadrado, y la obesidad mayor a 30. El índice de masa entre 30 y 35 se asocia a una disminución de la sobrevida entre 2 y 4 años, y uno superior a 40 a una disminución de entre 8 y 10 años. La obesidad puede producir efectos sistémicos en los pacientes, como aumento a la resistencia a la insulina, hipertensión, dislipemia, disfunción endotelial, inflamación sistémica, apnea del sueño, y también puede producir efectos cardiovasculares, como el aumento de la volemia y el volumen minuto, hipertrofia y remodelado concéntrico, dilatación cavitaria, disfunción diastólica y sistólica, enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar. Paradoja de la obesidad. Se dice que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y obesidad tienen mayor presión arterial y, por lo tanto, mayor reserva cardiocirculatoria, mayores valores de colesterol, que tiene capacidad amortiguadora, receptores que favorecen el clearance del factor de necrosis tumoral, que es un factor importante de la inflamación, menor activación neurohormonal, niveles menores de adiponectina, reciben tratamiento más precoz, y también eso es lo que permitiría su pronóstico sea alejado, sea mejor. Y por otro lado, también se puede decir que los delgados les va peor porque quizás son más tabaquistas y tienen más enfermedades sistémicas o mala nutrición. Esto es lo que se llama la epidemiología reversa, que los pacientes con insuficiencia cardíaca obesos tienen un mejor pronóstico debido a que lo que señala alto riesgo en el largo plazo podría estar actuando como un factor protector en el corto plazo porque marca mayor reserva. Bueno, como conclusiones, podemos decir que más allá de los marcadores habituales que conocemos que empeoran la capacidad funcional del ventrículo izquierdo, tenemos que prestar atención también a otros marcadores que son importantes, como los que están relacionados a la inflamación, ya que, como vimos, predicen y también tienen un rol importante en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en conclusión podemos decir que la insuficiencia cardíaca es la más clínica de las entidades con las que nos toca lidiar todos los días. Gracias.